Buenas tardes, ya estábamos de regreso aquí en el programa Lectura Semanal, en la segunda lectura del día, que nos corresponde leer de Alfredo Jalife Rajmé, Bajo la lupa, ¿no? Sí, así es. Que se llama El sexenio Repsol de Calderón. ¿Quién controla o controlará el gas Shell de México, tercera reserva global? Antecedentes. Desde hace 5 años alerté sobre la asnarización de Repsol, desastre en Sudamérica y ganga en México. En 2007, el aznarismo, es decir, el fundamentalismo intervencionista neoliberal fiscalista español, constituye el suicidio SIC de España, lo cual empieza a permearse con una de sus principales transnacionales. Como él lo venía diciendo desde Aznar. Desde Aznar. Y vemos que ya le cayó. Sí. O sea, tarde que temprano, más tarde que temprano, pero al final le cayó lo que le había dicho. No, y lo peor es que ni tan tarde. Y lo que falta. Sí. El intervencionista neoliberalismo fiscalista español constituye el suicidio SIC de España, lo cual empieza a permearse con una de sus principales transnacionales en Latinoamérica, la prácticamente quebrada petrolera y gasera Repsol, que empieza a sufrir las consecuencias de la triple debacle neoliberal al unísono del inminente derrumbe inmobiliario español. Se cumplió nuestro vaticinio al pie de la letra. Por lo visto, a nadie en el gobierno calderonista que resultó... por lo visto, nadie lee en el gobierno calderonista que resultó un vulgar sexenio Repsol. Si hubieran leído en los artículos de Alfredo Jalife, no, es que seguro que los leyeron y hicieron lo contrario. Sí. Y por el coraje hasta lo más contrario que se pudiera. Salujami se enfermó. Bueno, algo similar está pasando aquí en México. Digo, se generan burbujas especulativas de ilusión de bonanza financiera, ¿no? Con la construcción. Sí, hay empleos, se generan empleos con la construcción de muchos edificios nuevos, ¿no? Pero si tú no le elevas el nivel de vida a las personas, esos departamentos, esos edificios nuevos se van a quedar vacíos porque la gente no va a tener para comprarlos. Y eso está pasando en México. Aquí en la Ciudad de México, al menos, nosotros podemos ver que hay edificios de departamentos por todos lados que están vacíos. Sí. Hay son 20 departamentos y hay una o dos familias. El edificio completo está vacío porque no se venden. Sí, no. Pero se siguen construyendo. Pero es que, por ejemplo, a final de cuentas va a llegar un sector de la población que los va a empezar a comprar y van a hacer lo que están haciendo en Londres, de realmente convertir la ciudad solo para gente con cierto nivel económico. Eso pasa en Londres porque allá sí están planeando también, o sea, subir un poco el nivel social de la gente, que exista una clase, que la clase media eleve un poco su nivel adquisitivo para que pueda adquirir esos nuevos departamentos, esos nuevos edificios. Pero en España no se hizo y eso es lo que está generando la crisis. Aquí en México tampoco se está haciendo esa prevención de subir a una población, a una porción, no digamos a toda, sino a un porcentaje de la población, subirlo de nivel socioeconómico, subirle su poder adquisitivo para que pueda comprarlo. Eso no está pasando aquí en México. En Londres sí llegó otro grupo que compró, ¿no? Pues sí, ahorita es lo que están haciendo, también por eso tienen muchos problemas sociales, en particular en Londres, ¿no? Porque a la gente la desplazar, la quieren desplazar, ¿no? O sea, la que falta, ¿no? La que falta. Como si nadie en México supiera comprar o vender gas. Gracias a los auspicios de la dupla Calderón-Muriño, la rama peruana de Repsol vendió gas natural por $6,000 millones a su matriz Repsol, que a su vez lo revendió trianguladamente a México con la CFE en $20,000 millones,
una ganancia circular exorbitante de 15,000 millones de dólares. En ese momento Repsol había sido expulsada de Argelia, acaba de serlo en Argentina, y se encontraba por enésima vez al borde de la insolvencia cuando apareció la providencia energética de Calderón. Pero es que no debemos olvidar que la mano derecha antes de morir, antes de que cayera su avión, era Mourinho. Sí, sí. Que es de familia, es español. Era el conecte, ¿no? Con España, ¿no? Y fue el caballo de Troya español en el gobierno mexicano, ¿no? Fue el que convirtió al gobierno de Calderón en el gobierno Repsol, ¿no? Sí. En un sexenio Repsol. Que toda su familia es dueña de gasolinería, ¿no? Precisamente, ¿no? Digo, es que en realidad muchos españoles son dueños de gasolinerías, no nada más su familia. Y sí, también he sabido otras personas que tienen gasolineras y son españoles. Sí, es que seguro que les dieron facilidades por Repsol. Pero él tiene toda Yucatán, ¿no? Creo que Yucatán sí. son todas de él. Aparte tienen las lavanderías. Pero a lo mejor esos españoles son prestanombres. Con el líquido que utilizan en las lavanderías, hacen que la gasolina nos rinda más. Por eso tienen estas dos cosas. Un aditivo. Un aditivo. Las cantábricas, ¿qué pasó? No. Las cantábricas, Iberdrolas y gas natural Fenosa, denominadas bursalmente por Repsol, controlan 30% de la generación privada de electricidad de la CFE. Gastón Pardo, solvente corresponsal de la red Voltier, expuso cómo Repsol y los bancos españoles se encuentran en la retaguardia del engaño a México, gracias a Calderón, a quien acudió desde hace 4 años a quien acusó desde hace 4 años de maniobrar para la privatización de Pemex mediante su colusión con Repsol. Como fugaz secretario de Energía, duró 8 meses. Calderón entregó la exportación del gas natural de la cuenca de Burgos a, adivinen a quién, a Repsol. Interpress Service expone que Repsol ha recibido un trato preferencial Supersig en México, reflejado en 2 grandes contratos para explotación y abastecimiento de gas. Una de las concesiones la obtuvo en 2003 como única SIC, candidata para explorar y perforar un yacimiento de gas en la cuenca de Burgos. Nota, la mayor reserva de gas natural de México, situada en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Esa tampoco cae. Sí, asignada a la empresa claro, radicada en España. O sea, pero es que eso te habla también de por qué tanta violencia en esos estados. Sí. ¿Sabes quién quería hacer un gasoducto desde allá hasta la ciudad, hasta, bueno, a todo el país? Huele a gas, ¿cómo se llamaba? Eberto Castillo. Es que así se llama un libro que hizo Eberto Castillo con ayuda de Rius, que se llama Huele a gas, y habla sobre cómo Eberto Castillo proponía la creación de ese gasoducto para abastecer al país, y pues le dijeron que no porque avanzaríamos como nación. Porque representaba un avance como nación, y le dijeron no, a ver, aquí no. Eso sí que no. Eso sí que no. Nosotros aquí llevamos 500 años tratando de hacer algo y no vas a venir tú con tu gas a arruinarlo. Sí, llevamos 3 minutos. Nuestro trabajo nos ha costado mantener todo igual por 500 años, ¿no? Como para que vengas a querer cambiar las cosas. Nota, la mayor reserva de gas natural de México, situada en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, asignada a la empresa radicada en España a un precio de ganga por 2.437 millones de dólares. Y es que les como dicen, les están desalojando a toda la gente que se pudo haber resistido,
que se opusiese a Sí, que porque fuera una empresa la obligan a salir española. no por circunstancias políticas, sino Por la en violencia. otras cuestiones como la guerra contra el narco, para que tenga que huir de toda esa región. Que al final de cuentas son cuestiones políticas, Sí, ¿no? claro, por supuesto que son Porque, cuestiones vemos políticas, pero esto. ellos se las manejan así de Es la meterles pura el violencia. terrorismo psicológico. Ajá. Bueno, La violencia sin razón. Bueno, guerra de baja intensidad y que dices, bueno, Sí, o sea, te plantean como si la guerra contra el crimen y toda esta violencia no tuviese un fin ulterior, ¿no? O sea, sí, tiene un fin claro, ¿no? Que es pues, hacerse de dinero, vender droga, traficar, no sé, Sí, pero claro. el fin ulterior tener es a el la gente en político. otras cuestiones. Ajá. Y el fin ulterior es político, es desalojar ese sector del país. ¿Para qué? Para que no se opongan Para que nadie se oponga a estas, ni siquiera se van a enterar, Sí. porque ya no hay nadie que viva en esos lugares, ¿no? Nadie transita por ahí porque les da miedo. Sí, son pueblos fantasmas. Zonas fantasmas, ¿no? O sea, que ya no es ni la carretera pasarla. Municipios fantasmas. Municipios. No, en Durango. En Durango, Tamaulipas, miedo, o sea, lo abandonaron. Bueno. El otro contrato es el acordado en 2007 con CFE para proveer de gas natural licuado a sus plantas de la zona centro y oeste de México. Corre la broma entre mis amigos catalanes que la guía Repsol de sus restaurantes recomendados, el platillo favorito es el bocadillo Calderón. Ay. Tras la privatización maquillada. Oye, pero además por chiquito, bocadillo, no es ni un plato fuerte, no es un pinche bocadillo apenas. Ni a postre llegó. Ni a postre, no nada, es un bocadillo. Tras la privatización maquillada del gas natural por el sexenio Repsol. ¿Qué cacahuate japonés de botana? Nada, ¿no? Por el sexenio Repsol, ¿quién controlará o controla el gas Shell, o sea, gas de esquisto de México? Que ya habíamos también buscado más o menos. Son tipos de gas, ¿no? Y que está mezclado con la roca. Tercera potencia. Es difícil de procesar porque está mezclado entre las rocas y petróleo y otras cosas. Está más homogenizado con otras sustancias, entonces es más difícil la separación, ¿no? Del gas y que de petróleo, de betún, o sea, sí. ¿no? ¿Te recuerdas, no? Que era ese petróleo betunoso que es como una mezcla, un lodo, haz de cuenta, es un lodo, pero entre ese lodo contiene mucho petróleo, contiene gas, contiene roca, contiene carbón, ¿no? Entonces lo que tienen que hacer es, además de sacarlo, procesarlo para limpiarlo, ¿no? Ese es más caro, ¿no? Pero ya es el petróleo, ya es el último gas, el último petróleo que existe, ¿no? Sí, ya el que... Se acabó el fácil. Bueno, ya no hay más, bueno, aunque sea me voy a comer eso que está ahí tirado en el suelo, que es lo último, ¿no? Sí. Ya lo que más despreciaste y lo podrido y no tiene otra opción. Si quieren, bajo esa energía, pues... como en en la selva, ¿no? Que para sacar el agua del lodo, echas el lodo en una tela y exprimes la tela, ¿no? Para que se quede la tierra, el lodo en la tela y salga el agua, ¿no? Esa es la manera de beber en muchos lugares, ¿no? Entonces es prácticamente hacer eso, pero con petróleo, ¿no? Hechos. La extracción del gas shale por fractura hidráulica, fracking, de rocas profundas en el subsuelo con grandes cantidades de agua supersig provoca terremotos supersig como sucedió en Ohio y en Oklahoma. Esto por la revista Scientific American. ¿Qué tal? O sea, esto por ejemplo es algo que ya nos había dicho nuestro vecino de enfrente, que es ingeniero,
nos había él hablado de que desde los años 60 y 70 él había leído estudios que decían que bueno, estaban en contra de la extracción del petróleo porque dejan las cavidades, los huecos. O sea, el petróleo estaba ahí por algo, porque era como el lubricante de las capas tectónicas, ocupado, o sea, están dejando cavernas vacías. Ocupaba un espacio, o sea, sí, cuando se formó, la misma geología le permitió su espacio, ¿no? Y cumplía una función, además de solamente llenar espacio, o sea, cumplía con otras funciones geológicas. Y al sacarlo, rompes esa función geológica y además dejas el espacio vacío, entonces el peso de la superficie inevitablemente va hacia abajo, ¿no? Y por eso él decía que vamos a ver tantos hundimientos de tierra por todo el planeta, ¿no? Sí, pues sobre todo en los lugares donde hayan sacado mucho petróleo, ¿no? Como es México, y Arabia Saudita. En Ohio, el sacar ese tipo de petróleo generó terremotos, ¿no? Generó sismos en Ohio y en Oklahoma. Bueno. El documental Gasland de George Fox exhibe el impacto depredador del fracking de alcances profundos en la opinión pública mundial, como Inside Job de Matt Damon, quien desnudó la corrupción de los académicos de las insignes universidades de Estados Unidos, quienes ocultaron los fraudes de Wall Street que ocasionaron la crisis global. Bueno, yo no había visto ese documental de Matt Damon y ni sabía que se había metido de veras a hacer algo, ¿no? Ni yo sabía. Algo de que no fuera hollywoodense. Hacer algo. Sí, pues digo, que se había metido de lleno a hacer algo. Sí, porque hacer algo hollywoodense y no hacer nada es lo mismo, ¿no? Eso es verdad. La angustia mundial crece cuando Francia y Bulgaria han prohibido el fracking. Los científicos Sikh y académicos Sikh de Estados Unidos, pecuniariamente muy bien lubricados por las transnacionales petroleras y gaseras, con tal de beneficiar al depredador lobby energético, ¿serán capaces de escamotear los hallazgos incontrovertibles sobre los sismos que causan el fracking? No, pues es que no lo van a hacer, o sea, ellos van a hacer, mientras no se... Bueno, es que como ellos ya van a vivir en la luna, entonces en realidad no. Ya ves que ahorita, por ejemplo, James Cameron, el de Facebook, creo que era de Google, están invirtiendo, y ahora sí ya van a mandar naves para explotar los recursos que están en el cinturón de asteroides alrededor entre Marte y Júpiter. Van a ir principalmente, ahorita nada más van por el petróleo, no, digo por el agua, no, por el oro y el platino. Pero son varias empresas que ya invirtieron, que ahorita va a estar medio tardado, pero porque va a ir lento, pero ellos... Bueno, o sea, están invirtiendo en la investigación están invirtiendo ahorita en investigación para traer al final de cuentas ya eso, ¿no? No, es que ya está, la investigación ya está. Ya tienen la tecnología, lo que pasa es de que ahorita todavía es lento, eso es lo único, pero ya van a ir a los asteroides a explotarlos. Pues vamos a ver qué pasa. La mini guerra de las galaxias ha yo pensaba lo mismo, yo dije los Origami Comics a la orden del día. En un país geológicamente proclive a los sismos y con el trauma del temblor de 1985 a cuestas, como México, ¿no es arriesgado a finales del sexenio Repsol lanzarse a ciegas a la explotación del gas shale con el fin de alimentar la rapiña de las transnacionales ecocidas? Hoy, en Estados Unidos, más de la tercera parte de la producción de gas natural pertenece al gas shale, y se calcula que en 20 años alcanzará la mitad. La Administración de Información de Energía de Estados Unidos considera que el gas shale puede incrementar en 40% el gas técnicamente recuperable del mundo, lo que marcaría un dramático giro estratégico de Estados Unidos, que pasaría de ser importador de petróleo para depender menos de Medio Oriente a exportador de gas shale. No, o sea, podría
utilizar el gas, ¿no? Pero bueno, estamos de acuerdo que lo que está diciendo anteriormente es que le va a provocar unos huecos espeluznantes, que pueden provocar más problemas, ¿no? pero ya sabes que ellos les bueno, encanta reconstruir. A final de cuentas yo me voy a morir y ya los que se queden, que se jodan. No, y además te digo, ellos ganan en la reconstrucción. Eso es normal. Entonces podrán sacar, van a ganar por todos lados, ganan sacando petróleo, ganan generando sismos que después les van a repercutir en reconstrucciones, ¿no? Y así además no les reprochan a ellos que derruyeron, que se cayeron las cosas, ¿no? Con una guerra, con una bomba, de la madre naturaleza. Vaya, porque ellos no van a aceptar jamás una relación directa entre la extracción del petróleo, aunque aunque esté demostradísima, estrictamente comprobado, no la van a aceptar, ¿no? Sylvia Pfeiffer, de The Financial Times, aduce que el gas shale configura la geopolítica Super SIC al incluir en las decisiones de inversiones de las empresas nacionales Super SIC e internacionales que han gastado miles de millones de dólares adquiriéndolo en América del Norte SIC. Hasta donde me quedé, la única petrolera nacional todavía de América del Norte es Pemex. Muy sui generis porque se encuentra bajo el doble control transnacional geopolítico desde hace mucho. Bueno, como muchas cosas sui generis que han ocurrido en México. Digo, ahora que salió una película al respecto, por ejemplo, de La Cristiada. Ay, no, esa... O sea, por eso digo que también fue una guerra muy sui generis, porque fue sí religiosa, pero entre los mismos contra los mismos. Sí. ¿No? Y bueno, resultó que esa película era, bueno, yo le escuché una definición y era pamfletaria. La definieron como una película pamfletaria. Seguro que lo es. No. Sí, yo he visto en muchas iglesias que está el promo. ¿A poco en las iglesias está el promo? Yo le digo a mi papá, ¿cómo es posible? Están promoviendo la guerra de los cristeros. Vamos, en la iglesia que está frente al colegio militar hay uno. En la iglesia que está enfrente de la normal hay otro. O sea, son en las iglesias. Hay que ponerle estado laico. Se infiere que en la fase terminal del sexenio Repsol, Pemex ya tiene línea respecto al gas shale. En el ranking de los 10 primeros países en reserva de gas shale, medido en billones, trillones en anglosajón de pies cúbicos, BPC, México ocupa un asombroso tercer lugar mundial con 681 millones de pies cúbicos, detrás de China con 1.275 en el primer sitio y Argentina con 740 en segundo. De allí la guerra del gas con Repsol. No, pues entonces ahí se entiende totalmente también, o sea, ¿por qué van contra Argentina? Tienen demasiado gas y es el segundo país. Y desafortunadamente para Repsol le tocó una presidenta que se dio cuenta que dijo, que había mucho gas. Oye, desde que adquirió algunos, ¿cómo se llaman iceberg. Los iceberg, desde que tiene ahí por ahí unos iceberg con su difunto esposo. Exacto. Se dio cuenta de que los recursos naturales son un muy buen negocio. Muy buen negocio. Y bueno, si lo aprovecha para redituárselo al pueblo argentino, qué bueno. De que se lo chingue otro, que se lo chinguen ellos, la gente, de que los beneficiados sean ellos mismos, sí, o sea, los del territorio, pues claro, ¿no? Que sean ellos. Pero sí, por eso no entiende esas cosas. Y antes de Sudáfrica, con 485 en cuarto lugar, Estados Unidos con 482 en quinto, Australia con 396 en sexto, Canadá con 388 en séptimo. Es que Estados Unidos no es el número uno en nada, más que en el de deuda. Sí, en deudas. Es el país del número uno en deuda, no se sabe. Pues hasta el momento pues tampoco. Ajá, pues yo digo, no se sabe que sería algo que realmente, algo por lo que se le teme. Pero hasta donde se sabe, tiene más Israel. No, ¿cómo crees? Más bombas nucleares que Estados Unidos. No puede ser, porque entre Rusia y Estados Unidos
tienen como 6.700 armas. Ah, no, entonces sí, no. Israel tiene 400. 400, sí, no. O sea, ellos tienen como unas 3.000 más o menos. No, nada que ver. Sí, no. Más locos. Definitivamente sí, nada están más más locos. calor frío. Pues. Estados Unidos en el quinto, Australia con 396 en el sexto, Canadá con 388 en el séptimo, Libia con 290 en octavo, ahora se entiende la guerra de la OTAN, Argelia con 231 en noveno y Brasil con 226 en décimo. El tripartito Telecán norteamericano, 1.551 billones de metros cúbicos, viene en segundo lugar detrás de los BRICS, quienes ostentan las mayores reservas de gas shale del mundo con 1.996 billones de pies cúbicos. No, pues es que ya aliados sin contar de las ellos, reservas sí. de Rusia e India. Sin contar esas reservas, no, pues es que con Rusia. No, aliados como BRICS ya no hay competencia, sí. O sea, ya han hecho, o sea, lo económico, recursos naturales, o sea, por favor, o sea, simplemente Brasil y Rusia. Con eso tienen para biodiversidad, petróleo, gas, todo. De los dos economía, ¿no? Población. Digo, hay cosas que solo se dan en el hemisferio sur, bueno, con Brasil, y solo en el hemisferio norte, bueno, con Rusia. Sí. Digo, ya está India, China, ok, bueno, sí, Sudáfrica, pero con Rusia y Brasil, con eso. Hasta de agua los abastecen con él. ¿Los dos? O sea, porque uno lo tiene fluyendo así como por el clima, pero el otro lo tiene congelada. Más fresca. Más fresca por estos tiempos de calor en el hemisferio norte hoy en día. Sí. Conclusión. Pfeiffer arguye que los apologistas del gas shale tienen que demostrar en forma concluyente, sí, que sus beneficios superan cualquier costo ambiental, claro. Cuando enfrentan a los activistas del cambio climático, quienes se oponen al mayor uso de hidrocarburos, y no faltarán muchos gobiernos, entre quienes por lo visto se encuentra el crepuscular sexenio Repsol de Calderón, que harán caso omiso de los riesgos humanos con tal de conseguir la enorme promesa de una energía independiente y barata con creación de empleos. Independientemente y barata para quien, cuando su costo telúrico, ambiental y geopolítico es colosal. Dejo en el tintero la entrega ignominiosa por uno de los peores congresos apátridas de la historia nacional y quizá mundial de los hidrocarburos de Pemex en el Golfo de México, el famoso Tesoro, mediante el engaño jurídico de la explotación conjunta de los yacimientos transfronterizos, lo cual, según CNN Expansión, México y Estados Unidos van por el tesoro del Golfo, que arrojará un mínimo de $5 billones, equivalente a 4.3 veces el PIB nominal Supersix de México, una privatización de facto que no se atreve a pronunciar su nombre del sexenio Repsol de Calderón. Entonces ya no la aplicaron, pero bueno, algo que también Jalife decía es que de que nos iban a quitar Pemex, nos la iban a quitar, sí. Pero de que se las vamos a volver a quitar y la vamos a recuperar, la vamos a recuperar. De igual forma, así como nos fuimos, digo, está bien que hayan firmado al Guadalupe Hidalgo, sí, yo no le digo a Santana que no lo haya hecho, qué bueno. No, fue como a la larga fue el caballo de Troya. No, necesitábamos un poquito más de espacio. Y hacia el cuello de botella que es Centroamérica, no podíamos ir, mejor queríamos hacia la apertura del cuerno de la abundancia. Sí, porque además ahí se va a hundir pronto, ¿no? No tendremos. Bueno, sí, también, sí, se va a inundar pronto. Entonces. En realidad, emergente fue muy poco tiempo, porque también la unión del sur y del norte por Centroamérica tiene poco que surgió la tierra en esa región y se va a volver a hundir. Entonces digo, emergió muy poco tiempo, pero y en muchos sentidos. En económicos ni siquiera emergió. No es la primera vez que lo ha de hacer en los ciclos de la Tierra, pero por lo menos en nuestra historia fue muy corto. Vale, nos tocó verlo. Hasta en nuestra historia fue corto. Nos tocó verlo. Bueno, pues, terminamos con el artículo. Nos vemos la próxima semana en
lectura semanal Lectura para semanal. los siguientes 2 artículos de Alfredo Jalife Ragme que se publicarán en la semana. Y el miércoles pues nos vemos en análisis semanal, por Exacto, ejemplo, con todas sus secciones, ya. con todas nuestras divertidas y Secciones. entretenidas secciones. Claro. Bueno, nos vemos. Bueno. Hoy no tuvimos música, tuvimos fallas técnicas. Y luego nos vemos. Despedida Illuminati.